con barra 1, entre RT, aquí la prima sobra, contra phi, vamos a tener entonces esta curva, y en este valor va a haber separación de fase, ¿no? Entonces es la misma curva que está aquí o que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver otra forma de deducir las ecuaciones que vimos la clase pasada, usando una aproximación un poco más sencilla. Aclarando primero que aquí en este libro usan y en vez de x, ¿no? O sea, la x que hemos venido usando aquí le ponen y. Entonces empiezan pues con la misma ecuación que nosotros escribimos para el caso de la ecuación de Flory-Huygens. Delta G mezclado es KT, N1 logaritmo natural de phi1 más N2 logaritmo natural de phi2. Aquí le ponen phi1, pues finalmente es phi N1 phi2. Entonces los libros cambian un poco esta nomenclatura, pero es la misma ecuación que hemos visto hasta ahorita. Y entonces phi1 pues ya lo habíamos visto, es N1 entre N1 más N2, aquí le pusieron Y, nosotros somos X, N2Y entre N1 más N2Y, ¿no? Bueno, esto es una serie de Taylor de logaritmos de 1 más X, ahorita la vamos a ver para qué se usa. Entonces lo que se hace aquí es que mu1 menos mu1 es 0, que es delta G, es la derivada de delta G con respecto a N1, que es de la que te dejé de tarea, o lo que vimos en clase. Entonces, al derivar delta Gm con respecto a N1, pues nos obtenemos G1 con barra, que pues también es 1 menos 1, 0. Entonces, una vez hecha la derivada, pues nos da esto, ¿no? Esto ya lo tenemos en una clase pasada, ya la habíamos obtenido, con la X aquí abajo. Déjame ver si encuentro esa ecuación. Sí, es la del potencial químico, ¿verdad? ¿Mandé? La del potencial químico. Sí, exactamente. Entonces la primera derivada, déjame ver dónde está. Esta es la primera derivada, ¿no? Entonces es la misma que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, este término, lo que hacen en este libro es, en vez de hacer la segunda y tercera derivada, lo hacen un poquito más sencillo, relativamente, claro. Entonces, uno va a hacer expandir en series de Taylor este logaritmo, que es suma, que se hace así, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene esto así, esta suma, entonces uno sustituye este logaritmo de 1 menos phi2 por esto, que está aquí, esta serie, y entonces a la hora de hacer un poco de álgebra, pues obtiene esta expresión, ¿no? O sea, aquí está el cuadrado, el cubo, tomando en cuenta el medio, el tercio, etcétera. Ahí está, ¿no? Nos queda esta expresión a partir de esta de aquí arriba, ¿no? Y bueno, y sabiendo que delta G1 con barra es igual a delta H1 con barra menos T delta S1 con barra, pues que eso es de termodinámica elemental. Aquí está delta G1 con barra, etcétera. Delta H1 es la entalpía molar parcial y delta S1 es la entalpía molar parcial, ¿no? Entonces ahí es donde viene la definición de phi y kappa, ¿no? O sea, de hecho aquí estuvimos usando la phi de Flory. Entonces realmente como lo define y es a partir de esta capa, o sea, el Flory comenta que la entalpía depende de una capa, según esta ecuación, y la entropía depende de la phi. Era la phi mayúscula, pues la phi minúscula, ¿no? Phi minúscula son las fracciones en volumen. Y entonces de ahí, pues, se obtiene que delta G con barra es RT capa 1 phi 2 cuadrada menos RT phi 1 phi 2 cuadrada, ¿no? Y es R'T phi 1 menos capa 1 phi 2. ¿eh? Entonces, esta es otra forma de entender la separación de fases, usando estos términos que usó Flory, ¿no? Y entonces, si uno compara esta ecuación con la 418, que es la que está aquí, de la serie,
uno deduce que kappa 1 menos phi 1 es G 1 menos un medio, ¿no? Acuérdense, este G, nosotros damos G nada más, ¿no? Entonces, y puede ser kappa menos phi, pero bueno, así viene en este libro, ¿no? Entonces es equivalente a asumir que G consiste de dos partes, una entrópica y una entálpica, ¿no? Entonces kappa es la entálpica y phi es, mayúscula es la entrópica, ¿no? Y entonces hace Flori una relación con la temperatura θ. Entonces la define como kappa 1 entre phi 1 por T. Y entonces, por lo tanto, si uno juega otra vez con estas dos ecuaciones, phi 1 menos kappa 1 es phi 1 por 1 menos kappa 1 entre phi 1 o 1 es menos θ entre T. A partir de aquí, 2 θ entre T, kappa 1 entre phi 1. Y entonces ya obtenemos esta ecuación que relaciona la phi con la kappa, ¿no? Y la T. Y la θ, pero... Pero, por ejemplo, en este caso, la capa y el phi, ¿qué parámetros representan? ¿Qué parámetros? Bueno, es realmente una definición que hizo Flori, sin demostración. Se propuso que definiéramos, es como la entalpía y la energía libre de Gibbs. O sea, las está introduciendo de una forma como propuesta, ¿no? Y entonces, es que lo que ocurre es que estas phi y estas capas pues son parte de una propuesta de Flori, ¿no? Así como el Flori Cribón también puso una sumatoria, también aquí estableció esos dos términos. No tiene mucha base eh, básico, ¿no? Sino es más bien un par de parámetros que él propone, ¿no? ¿Ok? Okay. Y entonces, bueno, estas ecuaciones al final la gente los adoptó, porque dice que ha formado un importante background, una base en química de polímeros por muchas décadas. O sea, la gente pues dijo, pues lo adoptó, ¿no? Y entonces, pues ahí está las ecuaciones estas con phi y kappa. Aquí ya lo hemos visto en esta parte que estaba la phi, esta mayúscula, ¿no? Ahorita vamos a volver a ella. Entonces, más adelante se discutirá el significado físico de G, θ en otros capítulos. Nosotros simplemente describimos cómo ellas son relacionadas con la cantidad de solventes de soluciones de polímeros, ¿verdad? El valor de G es útil para indicar si un solvente es bueno o pobre para un polímero particular. Un buen solvente tiene un valor bajo de G, mientras que un pobre solvente tiene un alto valor de G. El valor de G en medio es el límite, ¿no? Entonces aquí está eso, en esta gráfica también. Entonces donde vemos que el valor de G bajo es solvente bueno, un medio es θ y arriba es un solvente pobre. Entonces es la misma frase que está aquí, ¿no? ¿Sí? Pues finalmente ahí comentan eso, ¿no? Ahora vamos a ver un poco, ahora sí, cómo estas ecuaciones se pueden llevar a los mismos resultados que vimos sacando la segunda y tercera derivada, pero ya de otra forma, un poquito más sencillo, ¿no? Ahora, aquí lo que más van a usar es la serie de Taylor, ¿no? Entonces la ecuación 418, que es esta de aquí, que ya estaba en forma de serie, ¿verdad? Y ya la RT nada más lo pasan para el otro lado y nos queda esta expresión en la serie, ¿no? Y estos dos términos todavía quedan aquí, como está en la 418, que es la que está aquí. ¿Sí? Entonces ya nada más la rearreglaron. Y entonces dicen que si nosotros graficamos menos mu1 menos mu1 0, que es delta G1 con barra, en RT versus contra phi2, se obtiene una curva como la que vimos anteriormente, es esta de aquí. Verás, si uno hace esta gráfica, pues nos queda esta gráfica que corresponde a esta de aquí, o todas las que hemos visto, ¿no?
La curva es una curva de separación de fase, cual un máximo, un mínimo, una inflexión se mostraría. Para el caso de la separación de fase, se debe ver que esta derivada es igual a 0 y la segunda también. O sea, nada más llegan hasta la segunda, ¿no? Y entonces lo que hacen es derivar esta con respecto a phi2, y al derivarla les da esta ecuación, que es muy similar a la que nosotros obtuvimos, ¿no? Ya en la clase pasada. Esta es la derivada, ¿no? Ajá. Ok. Y luego vuelven a obtener esta derivada y le igualan a 0. Entonces, igual que nosotros, también es parecida el valor. Y al final, pues, haciendo resolviendo esta ecuación, pues, les queda que phi2 es igual a 1 entre 1 más x a la 1 medio, ¿no? Que es la misma ecuación con x, y pusieron ellos, ¿no? Que ya habíamos visto en la clase pasada. Es este. Ok. Bueno, entonces, ese es el resultado. Y bueno, hacen lo mismo que hizo Flori, diciendo que para valores de y, pues y un medio más 1 es y un medio, ¿verdad? O sea, 10.000 al cuadrado más 1, pues es 10.000 casi, ¿no? Entonces lo dejan igual que x a la 1 medio, ¿verdad? Entonces la phi en la concentración, volumen molar del polímero es el inverso de el peso molecular, el grado de polimerización a la 1 medio, ¿no? Sustituyendo, pues nos da este valor para G, y vuelve a obtenerse esta ecuación, que es otra vez parecida a la que teníamos ya, ¿no? G menos 1 medio es 1 sobre 2y más y a la 1 medio, ¿no? Ok, entonces también ya la habíamos visto, entonces ellos también obtienen algo así. Ahora, aquí lo único que van a hacer es, como ya tenían una expresión para G menos 1 medio antes, es la que está aquí, ¿dónde está esa de G menos 1 medio? Aquí. G menos 1 medio es kappa menos phi mayúscula 1. La sustituyen kappa menos phi mayúscula 1 ahí. Y les da esto. Phi mayúscula 1 es 1 menos teta sobre t. Y esto de aquí, ¿no? Entonces ya, t va a ser t crítica cuando haya separación de pases. Y les queda esta ecuación 1 en t crítica es 1 en teta. Por 1 más 1 en phi a la 1 medio más 1 en x a la 1 medio menos 1 entre 2x, ¿no? Entonces, esta ecuación es esta. 1 en t crítica es, nada más de que la diferencia es de que aquí hay un 1 en teta y aquí es un poco diferente esta parte, ¿no? O sea, aquí ya es más, aquí hay otros términos, ¿no? Pero sí, finalmente aquí 1 en teta, aquí está, ¿no? Y entonces es teta phi 1. Y entonces, básicamente la misma ecuación. Esta 433, que esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, es la dependencia de la temperatura crítica, de los valores de la temperatura teta de phi mayúscula 1 y del grado de polimerización. Y son también estos diagramas que están aquí, ¿no? Entonces al final pues es el mismo resultado, pero se llega de otra forma más sencilla, sin sacar tercera derivada y incluyendo valores de phi, de teta y la phi mayúscula de Flori, ¿no? Y la capa. Y bueno, aquí está ya simplificada, ¿verdad? Y también se puede manejar como B entre M a la 1 medio, ¿no? Y entonces la pendiente es esto, la ordenada de origen es esto. Entonces, esta ecuación de 1 en TC entre 1 en M a la 1 medio es la misma
que está uno en T crítica entre uno en raíz de X. Entonces, ahí es Y, ¿no? Entonces aquí ponen que queda esta recta, igual. La única diferencia es que aquí la pendiente es 1 en phi mayúscula teta. La pendiente es diferente, ¿no? La pendiente es 1 en teta, B1, 0 entre B2 con barra a un medio entre phi 1 mayúscula, ¿no? Pero la intercepción, o sea, el grado de origen, es 1 en teta, como en el caso anterior. O sea, lo que varía es la pendiente, ¿no? Porque aquí le metieron ya otros valores, ¿no? Sí, entonces, llegan a la misma ecuación, nada más de que un poquito diferente la cuestión de cómo interpretan la pendiente. Esta es otra forma de obtener esa expresión para G con respecto al valor de teta. Entonces lo que hacen es comentar que hay un exceso de potencial químico del disolvente que se calcula delta G1 con barra menos delta G1 ideal, ¿no? Y usando la ecuación de Flory-Huggins se tiene esta ecuación como es la parte en exceso, ¿no? Del delta G1, o sea, del potencial químico. Y entonces aquí definen el kappa, que es como hemos visto entalpía o calor, y entropía phi, son parámetros, ¿no? Entonces aquí hablan kappa y phi, y entonces lo relacionan con esta ecuación al delta G de exceso, donde la definición de la temperatura de teta requiere que, y entonces pues, aquí sacan un valor que había propuesto, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Aquí este 422, en la misma ecuación, ¿no? Y entonces, por lo tanto, hacen un poco más de álgebra y llegan a la misma expresión G-Kitty, que es un medio más 1 sobre raíz de X, que ya la habíamos obtenido por la segunda y tercera derivada. Y luego esta raíz de X la sustituyen por esto, ¿no? No, más bien este valor de G-Kitty aquí lo despejan y es un medio menos phi mayúscula 1 menos teta sobre T. Entonces ya la pasa le ponen la crítica. Es otra forma de deducir la relación de G crítica, phi mayúscula y teta. ¿Sí? Esta es de las derivadas, sale de ahí. Entonces, bueno, otra manera de obtener la relación de G crítica con estos parámetros que propone Florida. Entonces, pues, ahí es un poco arbitrario qué tipo de pendiente obtengas cuando haces las gráficas, porque te voy a dejar una tarea después y en esto vas a tener que hacer este tipo de gráficas. Pero lo igual importante es que la temperatura teta la vas a tener que obtener es así. Cualquier teoría, pues te dice que este es el valor de 1 sobre teta, ¿no? Según esta expresión, por ejemplo. Sí. Ok. Bien, este nada más es el libro de Flory. Bueno, este es de un artículo. Aquí está la curva teórica de Flory, aquí están los puntos experimentales. Y esto lo trataron usando un microscopio y viendo cómo se hace la separación de fases según estas fotos que ellos obtienen de en el microscopio. Entonces se ven a diferentes tiempos. Aquí los dos casos. Entonces, bueno, se ve un poquito, hay que ir al artículo original, pero sí implican pues comportamiento, ¿verdad? A nivel microscópico. Y entonces en algún caso tenemos espinoidal y el otro es binodal, ¿no? Entonces aquí discuten un poco eso. Y luego aquí están en el libro de Flory, pues esas curvas que dependen del peso molecular, ¿verdad? Son más anchas para un peso molecular de 22.700 y van bajando a medida que aumenta el peso molecular, como se ve aquí.
Y como aquí ya pusimos, entonces estas curvas van hacia arriba, y aquí ya son datos experimentales de cómo se ven estas separaciones de fase, ¿verdad? En función de la temperatura y el valor de, aquí le ponen B2, es Phi2, según lo hemos manejado, ¿no? ¿Sí? Hay una teoría por ahí que usaron para calcular estos teóricos. Estos son los teóricos, ¿no? Que bueno, aquí están, pero bueno. Pero aquí lo que importa es que estas curvas son las mismas que aquí pusimos para luego hacer la gráfica de aquí arriba. Esta va primero y después esta, ¿no? Entonces, uno obtiene, va aquí a obtener la T crítica y luego hace el inverso, y entonces ya tiene el peso molecular y hace esta recta, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la parte interesante de las mejores triunfos de la teoría de Florey-Huygens, en el sentido de que pudo explicar estos diagramas de fase experimentales y la forma en que se separan en una solución el sólido del líquido. ¿Alguna pregunta? Sí, pues, tengo el comportamiento de esa gráfica de la técnica es lineal. ¿Cuál, perdón? El comportamiento de la gráfica, no, ¿Cuál gráfica? la que ¿Esta? viene, ¿sí? ¿Esta que está aquí? No, la otra, de la inversa de inversa de T crítica, ¿Esta? esa. Ajá. Que sería la misma que esta, ¿no? Ajá, ¿por qué es lineal? Ah, ¿Qué eso es lo información? que se ha documentado experimentalmente. O sea, cuando uno grafica una ente crítica contra una entre la raíz de x, siempre va a tener una recta. La novedad es de que Florey demostró que le da el origen, es el inverso de la temperatura teta. Pero al final, si tú tomas los valores máximos de cada curva, le sacas el inverso y lo graficas con el peso molecular de cada curva, según cada polímero que tengas aquí, pues vas a tener una recta. Entonces, esta es una recta real de datos experimentales, a partir de datos como estos. O datos aquí son directos como estos, ¿no? Estos son datos obtenidos en el laboratorio para un polímero de 6 millones, otro de 285,000 y otro de 22,700. Entonces la curva va a ser diferente porque es más ancha para un polímero más pequeño que para uno más grande y uno mucho más grande. Entonces, esos datos, si tú los graficas, como se ve aquí, pues obtienes esa recta, ¿no? Entonces esto es experimental, de hecho, esta gráfica. Pues aquí lo pusieron, aquí está también, ¿no? En la misma. La diferencia es que anteriormente se usaba la pendiente, esta es diferente. Aquí se habla de un Φ1 y de B1, el volumen del del polímero, el volumen del solvente, el volumen molar del polímero. Es un poquito diferente lo que es la pendiente, pero porque esa es la forma en que manejan la teoría. Y aquí la pendiente es simplemente uno entre phi mayúscula teta. ¿Sí? Y aquí el teta está también abajo, en el caso de uno en teta, o sea, teta es inverso, pero hay otros valores ahí, ¿no? Entonces, finalmente, esta es una curva experimental que se obtienen de haber hecho pruebas en el laboratorio a diferentes concentraciones para ver dónde aparece la temperatura crítica. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Ok. Bueno.
Vamos a ver entonces lo que necesitas tú saber para lo que vas a preparar la próxima clase. Ok. A ver si nos da tiempo de verlo. Primero vamos a ver una síntesis de esto que se usa para también explicar la separación. Pero esto ya es una teoría más, vamos a llamarla experimental, ¿no? O sea, ya no es Flory Huggins aquí. Es una teoría que se llama teoría de Hildebrand. Y es la que vas a tú presentar. Pero que esta es más práctica y es más útil a nivel industria o a nivel laboratorio, porque dan resultados más fáciles, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero hay que hablar de lo que cuando se estudiaron los líquidos, esto es para líquidos cualquiera, se habla de lo que se llama el valor de delta, ¿no? La delta de Hildebrand. Entonces, la delta es una, vamos a llamar un valor un poco básico, muy teórico. Se calcula a partir de la energía de delta E, el cambio de energía, cuando uno hace la disolución entre el volumen que uno está usando a un medio, ¿verdad? Entonces uno tiene que medir la entalpía, por ejemplo, mediante un calorímetro, a la hora de fundir el polímero, bueno, a la hora de hacer la disolución en este caso, para obtener la delta, ¿no? Entonces viene de las ecuaciones que se ven en química 2, que es delta H de vaporización menos RT entre volumen molar. Esto a la un medio. Esta es la definición de energía, de densidad de energía cohesiva, ¿verdad? La delta. La definición de delta, que es la raíz cuadrada de la densidad de energía cohesiva. Entonces, delta HB es la entalpía molar de evaporación, ¿verdad? Entonces, Hildebrand propuso que la compatibilidad entre dos componentes, 1 y 2, viene a medida que sus parámetros de solubilidad sean muy similares, ¿no? Okay, entonces, si uno tiene un valor de delta 1 de la acetona, ¿no? Y tiene un valor de delta 2, por ejemplo, de cualquier sólido, puede ser ácido benzoico o esterona, perdón, ¿cómo se llama esto? Colesterol, cualquiera de esos compuestos, ¿no? Entonces, si las deltas coinciden, entonces tenemos que la acetona va a disolver al colesterol. Si están muy alejadas, entonces no. Esa es la forma un poco empírica, pero sí tiene su base teórica en la que maneja Hildebrand la solubilidad. No sé, aquí nada más estamos hablando ahorita no vamos a recordar ya lo que vimos de Florey, porque es un poco más físico-químico. Esto es un poco más sencillo de entender, ¿no? Entonces, si estamos hablando entre un disolvente y un polímero, aquí le llaman delta índice P al valor de que tuviera el delta del polímero, ¿no? Entonces, vamos a llamar delta subíndice P igual al delta de solvente para los cuales hay, entonces, ¿cuáles son las formas en que se han visto estas deltas de polímero? Entonces, hacen una gráfica vamos a verla más adelante, ¿no? Este es como resumen de la viscosidad intrínseca para los polímeros que son solubles, y de ahí obtienen delta P. O sea, aquí dice cómo se mide esta delta P, ¿no? Entonces, puede ser uno por mediciones de viscosidad intrínseca. El otro es, si estamos hablando de polímeros entrecruzados, es el máximo en lo que sería el hinchamiento de una cadena polimérica, un rejado polimérico, ¿no? Es el caso de los hules, es el caso de los termofijos, ¿no? Y también puede ser una aproximación aproximada por una teoría, por unas tablas que por ahí hay, que vamos a ver en función de lo que es la unidad repetitiva, ¿no? Vamos a ver cómo se hace esto más adelante. Esto es más un resumen. Entonces, nada más para
hacer un resumen. Para que haya un solvente disuelva a un soluto, sus deltas deben ser similares, ¿sí? En el caso de un disolvente con un polímero, entonces hablamos de un delta subíndice P. Hay que usar delta P, y aquí te dicen cómo se calcula el delta P, ¿verdad? ¿Qué experimentos se hacen para calcular el delta P del polímero? Eso es lo que están diciendo aquí. ¿Hasta ahorita no hay problema? No, hasta ahorita está bien. Ok. Según Hildebrand, la entalpía de mezclado se puede calcular mediante esta fórmula: volumen de molar por la fracción mol del componente 1, que es el disolvente, la fracción, perdón, es fracción volumétrica del componente 1, del 2, y por sus diferencias en deltas al cuadrado. Y entonces esta es mayor que 0. O sea, la entalpía de esto es mayor o igual a 0 para que ocurra una disolución adecuada, ¿no? Entonces el volumen molar promedio del solvente con monómero, aquí es la BM, y son los parámetros de solubilidad, ¿no? Entonces, si uno revisa los parámetros de solubilidad, que pueden ser usados para estimar la compatibilidad, o aquí le llaman miscibilidad del disolvente con el polímero, o polímero también, se usa menos, pero también se puede ver. Esta aproximación funciona bien para solventes no polares con polímeros amorfos polares, no polares también, ¿no? Dice, piense usted el comportamiento de fase usual para un par de polímeros. Bueno, es una reflexión, ¿no? Hay que pensar qué pasa, ¿no? Esta aproximación no es aplicable para sistemas con interacciones específicas, de las cuales delta HM puede ser negativo. Entonces, esta es la teoría más sencilla de Hildebrand para ver ver si un polímero es soluble o no en el otro. O sea, sin entrar mucho en todo lo que vimos antes con Flory, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más a detalle esta teoría. Y vamos a empezar de plano de donde qué implica disolver un polímero desde ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo en general es un problema que tú me mencionaste que tuviste, ¿no? ¿Cómo disolver un polímero? Bueno, entonces aquí es donde te explican experimentalmente cómo se hace, ¿no? Dice, lo que tienes que hacer, bueno, una vez que pones en el disolvente los polímeros, hay que disolverlos en varios pasos. Primero, el disolvente debe mojar bien el polímero. Y segundo, el solvente se difunde dentro del polímero, hinchándolo. Para los polímeros de alto peso molecular, este proceso puede ser de varias horas o más, dependiendo del tamaño, temperatura y lo que sea, ¿no? Contrariamente a lo que muchas sustancias de bajo peso molecular ocurre, el polímero no se infunde inicialmente dentro del disolvente. O sea, te puedes agarrar el polímero, le pones el disolvente y dices, no se disolvió. Pero es que la disolución no es inmediata, sino que toma tiempo, es lo que está diciéndote aquí este párrafo. Hay otros dos modos distintos de difusión de solvente dentro del polímero. Si el polímero es amorfo y está arriba de su TG, esto está fundido, la difusión del disolvente del polímero forma una curva de composición suave con la mayor parte del material hinchado en la parte externa, ¿no? Esto se conoce como difusión de Fick, la ley de Fick. Entonces no vamos a hablar de eso porque es un poquito más especializado, ¿no? Entonces, si el polímero estamos más abajo de la temperatura de tensión vítrea, como sería el caso de todos los poliestireno y todos ellos, ¿no? Sin embargo, el fenómeno de no fickiano, conocido como caso 2, puede predominar. En esta situación, la difusión dentro del polímero vítreo es suave, es pequeña, es lenta, ¿no? Primero, el solvente debe plastificar el polímero, bajando su temperatura de tensión vítrea hasta que está abajo del ambiente. Entonces ocurre el hinchamiento, que es rápido,
y una en forma más fuerte los resultados de los límites que se mueven entre el material altamente hinchado y la sustancia no hinchada ocurre, ¿no? Frecuentemente las tensiones en la, en la vecindad de donde está el material hinchado causa que la muestra se rompa o fractura, ¿no? Un fenómeno similar es a veces encontrado en polímeros semicristalinos. O sea, bueno, es algo que, pues, cuando están haciendo estos trabajos, se empiezan un poco a reflexionar cómo se va haciendo este fenómeno de solubilizar un material. Finalmente, el polímero se difunde a través de la masa hinchada dentro del disolvente, completando el proceso de disolución. Soluciones muy diluidas son usualmente requeridas para determinación de peso molecular. Entonces, bueno, es como una descripción de cómo se va a lograr que un polímero se disuelva, ¿verdad? Si el polímero es entrecruzado, el polímero solo se hincha, eso ya lo habéis visto en la parte de tema primero que vemos de química, de polímeros, ¿no? Alcanzando un grado de equilibrio de hinchamiento. Hay algunos polímeros, particularmente con altos puntos de fusión o enlaces secundarios fuertes, que no pueden disolverse sin degradarse. En estos últimos casos, el peso molecular de polímero no puede ser determinado directamente y algunas veces no se puede hacer, ¿no? Ok, pero aquí la situación es que en el área de polímeros hay que tener mucho cuidado cuando vas a disolver este material, ¿no? Porque requiere horas, ¿no? Pasos, como que desde el punto de vista visual, pues aquí está descrito, ¿no? ¿De acuerdo? Sí te quedó claro. Sí, de hecho, creo que eso ha pasado con el comportamiento del PLA cloro. Ajá. Primero se hincha y se hace como una bola y pasa como 3, 4 horas en agitación constante para la disolución. Sí, así es. Sí. Déjame un poquito. Entonces sí, es algo que hay que cuidar. ¿Sí sigues viendo la presentación? No, se fue. Pues va de nuevo entonces. Ok. Bueno, ahora sí la ves. Está cargando. Ok. Ya, apareció. Perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a regresar a lo del parámetro de solubilidad. Es este valor de delta que está aquí, o este de aquí, ¿no? Es el de Hildebrand. Okay. Dice, una de las formas más sencillas en química, aquello que nosotros usamos, ¿no? Que lo parecido disuelve a lo parecido, ¿no? Es lo que dicen, no, si es polar, usa etanol, si es ese tipo de cosas que te enseñan en química orgánica, ¿no? Cualitativamente y parecido puede ser definido de varias formas, en términos de tener grupos similares o polaridades similares, ¿no? ¿De acuerdo? Eso, pues, como químico lo hemos trabajado experimentalmente en el laboratorio toda la vida, ¿no? La solubilidad, cuantitativamente, de un componente en otro se gobierna por la ecuación familiar de la energía de mezclado libre de mezclado, ¿no? La que hemos visto desde que empezamos con Flor y Huey, delta H mezclado, delta G mezclado, delta H mezclado, más menos delta S de mezclado. Entonces, bueno, aquí está eso. Un valor negativo de delta G indica que la solución se ocurre espontáneamente, ¿sí? Esto nos lo enseñan en la termodinámica, en la física 2. El término T delta SM es siempre positivo debido a que hay un incremento en la entropía al mezclar, ¿no? Esto ya lo vimos también. Pero nota el signo negativo, ¿no? Okay. Por lo tanto, el signo de delta GM depende
de la magnitud de la entalpía, es decir, la entalpía de mezclado. O sea, porque este va a ser positivo, ¿no? Entonces el chiste es que este sea negativo para que la suma sea negativa y delta G sea negativo. Ese es un poquito, pues, lo que usamos los químicos, ¿no? Para cualquier reacción, por ejemplo, o en este caso, la disolución. Sorpresivamente, el calor de mezclado es usualmente positivo, por lo que se opone a la mezcla. Esta es verdad para moléculas tanto grandes como pequeñas. Excepciones puede verse cuando las dos especies en cuestión se atraen una a otra en alguna manera, tal vez teniendo polaridades opuestas, siendo un ácido y una base relativa a una o que otra, o puente de hidrógeno, ¿no? Sin embargo, valores positivos de mezclado son los más usuales, ¿no? En general para compuestos orgánicos no polares, ¿no? Entonces, pues eso no es tan bueno, ¿no? En una base cuantitativa, Hildebrand y Scott propusieron que para soluciones regulares, esta expresión, ¿no? Entonces, delta G de H de mezclado es B de mezclado por estas deltas C, por Nu1 y Nu2, ¿no? Nu1 es volumen molar volumen molar del componente 1 y del 2. ¿Ok? Entonces, esta delta E sobre B, pues está aquí, ¿no? Es la que aquí vimos, ¿no? BM entonces representa el volumen total de la mezcla. Entonces BM aquí, volumen molar total, ¿no? Delta E representa la energía de vaporización de gas a un gas a presión cero. Esto es aceleración infinita de las moléculas. Y B es el volumen molar de los componentes para la especie 1 o para la especie 2, ¿no? B1 y B2. Entonces, la cantidad Nu, que es la que está aquí, Nu1 y Nu2, son las fracciones de volumen de los componentes 1 y 2 en la mezcla. La cantidad delta E entre B representa la energía de vaporización por unidad de volumen. Este término es algunas veces llamado densidad de energía cohesiva. Por convección, el componente 1 es el disolvente y el componente 2 es el polímero. Desde siempre lo hemos visto, ¿no? ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ¿qué leo? Nosotros, los lectores, deben notar que de acuerdo a la ecuación 2, lo parecido disuelve lo parecido, significa que los dos términos, estos dos, tienen casi el mismo valor numérico. La ecuación 3.2 entonces también implica que solamente valores positivos de delta H de mezclado, una falta seria en la teoría. Sin embargo, debido a que la mayoría de las soluciones de polímeros tienen calores negativos de mezcla, la teoría ha sido muy aplicada, ¿no? Entonces, un calor negativo de mezcla, ¿qué significa? Una disolución exotérmica, ¿no? O sea, se va a generar calor. Sí, eso es lo que significa. Entonces, la raíz cuadrada de la densidad de energía cohesiva se conoce como el parámetro de solubilidad, y esto ya la hemos visto, es lo que está aquí. Desde el principio que vimos esto, ¿no? Así, el calor de mezclado de dos sustancias depende de delta 1 menos delta 2 al cuadrado. ¿Ok? Como está aquí, ¿no? Delta 1 al cuadrado sería menos delta 2 al cuadrado. A la un medio y luego al cuadrado, ¿no? Entonces, delta 1 a un medio menos delta 2 a la un medio y todo esa resta al cuadrado. Le debería decir aquí, delta 1 menos delta 2, aunque es a la un medio, ¿no? Esas relaciones son significativas solamente para calores de mezclado positivo. Esto es cuando el calor de mezclado se opone a la solución. Debido a que delta 1 menos delta 2 al cuadrado no puede ser negativo, las ecuaciones 3.2 y 3.4, 3.3 se rompen para calores negativos de reacción. Entonces, bueno, esa es la consecuencia, ¿no? Y bueno, aquí habla de las tablas. Entonces aquí entonces ya la gente se ha puesto a hacer estas tablas
Aquí está el valor de delta para algunos disolventes. Estas son las unidades calorías por centímetro cúbico, porque estamos hablando de delta es caloría y B es centímetro cúbico. Entonces así está. También se pueden calcular en megapascales. Habría que hacer la transformación. Hay una forma de hacer la transformación. Aquí hablan sobre cómo está el grupo, los enlaces hidrógeno, ¿no? Entonces aquí está estos valores y la gravedad específica, que sería más o menos la densidad, ¿no? Gramos por centímetro cúbico, pues aquí están para estos disolventes, ¿no? Entonces son para algunos disolventes comunes. Si vas a esta referencia, pues verás así cientos, ¿no? En ese handbook de polímeros está tremendo el número de valores que hay. Y este es para el caso de los polímeros. Alguien ya determinó también estos valores de delta. Y entonces aquí están los valores de delta para los polímeros. Entonces, si por ejemplo tú tomas la tetracetato de celulosa 13.6, pues es posible que de aquí lo vayas a disolver en metanol, por ejemplo, que es 14.5, ¿no? Y los demás no, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están los valores de delta, calorías por centímetro cúbico, megapascales, la densidad aquí está. Y aquí está la conversión de calorías por centímetro cúbico a joule por metro cúbico, ¿no? Que son los pascales, ¿no? Como lo que convierte el factor de conversión, ¿sí? Y aquí también está el mismo, ¿no? Ok. Si un pascal es un newton por metro cuadrado. Ok, y newton es joule por metro, ¿no? Entonces, estas tablas presentan los parámetros de solubilidad de disolventes y polímeros respectivamente. Esta es una base cuantitativa para entender por qué el metanol o el agua no disuelven el polibutadieno o el poliestireno, ¿no? Entonces, tú ves al agua y eso, pues aquí está el agua, ¿no? 23.4, y los que mencionan polibutadieno, pues es 8.4, ¿no? Entonces no están cerca esos valores, están muy alejados, ¿no? Mientras que la solubilidad en polímero también depende de su peso molecular, la temperatura y demás factores. Es frecuentemente encontrado que los polímeros se disuelven en disolventes que tienen parámetros de solubilidad dentro de una unidad del propio, ¿no? En calorías por centímetro cúbico. Entonces, por eso decía del metanol, ¿no? Que pues sí puede disolver, está uno alejado, 14.5 a 13.6, del acetato de celulosa. Y así tienes que hacer pares para poder encontrar la solubilidad adecuada. Okay, déjame ver aquí. Bueno, aquí es un poco lo que se mencionaba en esta parte, ¿no? En esta parte. ¿Cómo se calcula el valor de delta para el polímero? Mediciones de densidad intrínseca, de hinchamiento, y por química de grupo, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho a eso porque son estas curvas, pero ya sería un poco meternos a hacer, vamos a verlo así muy general, ¿no? A partir de estas curvas uno calcula el delta, ¿no? Entonces esa es la forma en que se hace ya en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, pues, en el curso no se trata de que tú midas el valor de delta, ¿no? Quizá después sea con canales esta parte y también esta otra, ¿no? Aquí también están hablando el método de viscosidad intrínseca. Tú estudias la velocidad intrínseca y hasta que tienes el máximo ahí obtienes los valores para el poliestireno, el poliestireno, en función de la delta, ¿no? O sea, tú tienes la viscosidad intrínseca y la vas graficando contra la delta y te va dando estos valores. Entonces, el método para terminar la delta, ¿no? Entonces, si quieres tú hacer la delta, de hecho yo hace muchos años, hace muchísimos ya, un profesor de allá de Saltillo, él mismo se dirigió mucho la tesis, ¿no? Hizo estas pruebas de parámetros de solubilidad
aunque lo aplicó a mezclas de polímeros. Entonces, él manejaba este concepto, ¿no? Entonces, bueno, no es tan difícil el concepto, pero sí es, si tú quieres hacer ya una tesis sobre esto, pues sí te lleva tu rato y tu tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está los métodos, y si tendrías tú un poco, como no sabes qué es la intensidad intrínseca y eso, pues no se ve eso en posgrado, pues más o menos, y tú no lo harías, ¿no? Porque ahorita pues todavía no tienes ese conocimiento, pero después ya podrías, si vas a hacer algo en esta área, podrías hacerlo, pero aquí lo que es importante es que sepas manejar estas tablas, ¿no? Y eso es lo que precisamente es el artículo que vas a leer, cómo manejar las tablas, ¿no? Aquí también puedes usar cálculos teóricos. Hay estas tablas donde te dan ciertos valores de G, y tú ya, por ejemplo, para la delta la calculas por esta ecuación, y estos valores de G los vas obteniendo de esta tabla. Y da ejemplo para el poliestireno, ¿no? El poliestireno tiene un metileno, el valor de G del polietileno es 133, aquí está, 133. G, el fenilo es 735, entonces fenil, 735. La densidad del poliestireno es 1.05, y el peso molecular del monómero es 104, ¿no? Entonces este es C6H5 más lo que vale el CH más lo que es el CH2, o 104, es lo que vale este peso molecular de esta unidad monomérica. Nada más aplicas la ecuación, es ρ, que es 1.05, más la suma de G, que es 133 del metileno, más 28 del CH, más 735 del G, del venilo, digo, y lo divides entre el peso molecular de la unidad monomérica, 104, que da 9.05 calorías por centímetro cúbico al 1 medio, ¿no? Y bueno, pues entonces, si tú vas a la tabla que vimos anteriormente, pues el poliestireno es 9.1, ¿no? Entonces finalmente lo calculaste, aparte de 9.05, pues es un valor correcto, ¿no? Del cálculo del poliestireno. Entonces lo puedes hacer por los métodos experimentales que están aquí, o usando la tabla que ya existe. Bueno, entonces ya entendiste yo en esta clase lo que es el parámetro de solubilidad de Hildebrand. Entonces ahora lo que ocurre, lo que vas a ver es este artículo, pero ya aquí usa un parámetro de solubilidad tridimensional, el que vas a ver en el artículo. Entonces lo que vas a hacer es leerlo, lo lees, tratas primero de entenderlo, y después preparas una presentación, y lo que no entiendas, pues lo podemos revisar, ya sea en la semana, o a la primera oportunidad que haya, en misma clase, si quieres, el próximo miércoles o otro día, para que aclaremos las dudas. Entonces yo ya te di las bases del método de Hildebrand, y ya tú vas a leer ese artículo, y vas a darnos una presentación. ¿Ok? Okay. Bueno. De todas maneras, entonces, si hay dudas, lo vemos en el curso de la semana, ¿no? Bueno, entonces yo creo que por hoy acabamos. Te mando un poco más tarde el artículo, y entonces ya lo vas viendo y me dices cuándo, si estás listo para la próxima semana, y ya lo presentas el próximo miércoles. Bueno, Ok. Bueno, entonces quedamos así. Te digo, es que vas a darte cuenta que la gente que hace laboratorio en general prefiere esta técnica, porque la otra de Florey Hughes es más complicada, ¿no? Hay artículos también sobre la de Florey Hughes, quizá veamos uno. Pero como esto es más así de
compa licenciatura, que te voy a mandar, es más práctico, más pragmático, pues esto te da como una buena herramienta, ¿no? Para ya trabajar en el laboratorio. Muy bien, Eduardo, pues entonces quedamos en eso. Muy bien, gracias. Nos Ok, vemos. que estés bien. Igualmente. Bye.